28 de octubre de 1940. Tren privado de Führer avanza por oscuridad alpina, llevando a Adolf Hitler sur hacia Florencia. Espera con ansias esta reunión con Benito Mussolini, su compañero dictador, su socio del eje, quizás incluso su amigo. Dos hombres tienen mucho que discutir. Hitler acaba de asegurar campos petroleros de Rumania para Alemania. Quiere coordinar estrategia, alinear sus esfuerzos, presentar a Mussolini fait accompli de tropas alemanas ahora estacionadas en país que Italia considera dentro de su esfera de influencia. Tren. Disminuye velocidad en estación. Tren disminuye velocidad en estación. Ayudante entra a compartimento de Hitler, rostro pálido, sosteniendo telegrama decodificado. Hitler lo lee una vez, luego de nuevo, papel temblando ligeramente en sus manos. Su rostro se sonroja carmesí. Cuando finalmente habla, su voz apenas está controlada. Mussolini ha invadido Grecia. Ayudante lo confirma. Esta mañana, sin consulta, sin advertencia, sin una sola palabra da Alemania. Hitler mira por ventana. Hitler mira por ventana a oscuridad corriendo. Reunión en Florencia de repente tiene significado completamente diferente. Ya no va a presentar a Mussolini con fait accompli. Va a confrontar socio que acaba de apuñalarlo por espalda. 6 meses. Antes. 6 meses antes, Mussolini había observado con amargura creciente mientras panzers alemanes rodaban por Francia. Ejércitos de Hitler habían logrado en 6 semanas lo que Italia había fallado en lograr en 4 años durante Gran Guerra. Noticieros mostraban soldados Wehrmacht triunfantes desfilando por París, mientras propias tropas de Mussolini estaban ociosas, habiendo unido guerra solo en días finales para agarrar pedazo de victoria. Lo roía. Se suponía que era asociación. Se suponía que era asociación de iguales, eje Roma-Berlín. 2 poderes fascistas remodelando Europa juntos, pero cada vez más. Se sentía como Alemania hacía toda conquista mientras Italia observaba desde líneas laterales. Hitler invadió Polonia. Hitler conquistó Dinamarca y Noruega. Hitler aplastó Francia. ¿Y qué había hecho Italia? Mussolini había declarado guerra a Francia. Mussolini había declarado guerra a Francia solo cuando ya estaba derrotada. Movimiento tan transparentemente oportunista que incluso su propio ministro de Relaciones Exteriores, conde Galeazzo Ciano, lo llamó a apuñalar a Francia por espalda. Pero intento de apuñalamiento apenas había sacado sangre. Fuerzas italianas atacando sur de Francia habían sido humillantemente detenidas por puñado de divisiones francesas. En 10 días de lucha, Italia había avanzado quizás 10 millas a costo de miles de bajas. Era patético. Mussolini sabía que era patético. Peor, Hitler sabía que era patético. Duce necesitaba victoria. Duce necesitaba victoria propia, conquista que probaría valor de Italia. Mostraría a Hitler que Mussolini también podía remodelar mapa de Europa. Comenzó a mirar sur, a través de Mediterráneo, hacia Balcanes. Grecia. Parecía perfecta. Grecia parecía perfecta. País pequeño, militarmente débil, estratégicamente valioso. Mejor de todo, estaba claramente dentro de esfera de influencia de Italia. Hitler no podía objetar que Italia actuara en su propio patio trasero. Durante verano y principios de otoño de 1940. Durante verano y principios de otoño de 1940, Mussolini se había vuelto cada vez más obsesionado con Grecia. Fuerzas italianas ya ocupaban Albania, dándoles punto de lanzamiento perfecto. Ejército griego era pequeño, mal equipado, dirigido por rey que podría simplemente capitular en lugar de luchar. Sería rápido, aseguró Mussolini a sus generales. Cuestión de semanas. Tropas italianas marcharían a Atenas en triunfo. Y finalmente, Mussolini tendría su propia capital conquistada por donde desfilar. Sus generales estaban menos seguros. General Sebastiano Visconti Prasca, que comandaría invasión, prometió éxito pero privadamente se preocupaba por logística terreno montañoso.
Invierno aproximándose, general Pietro Badoglio, jefe de Estado Mayor General, abiertamente se opuso a plan. Ejército no estaba listo, no tenían suficientes tropas en Albania. Griegos podrían realmente luchar de vuelta. Mussolini desestimó estas preocupaciones. Mussolini desestimó estas preocupaciones. Quería su guerra, y la quería ahora, antes de que Hitler pudiera objetar, interferir o intentar coordinarla en alguna estrategia alemana más grande. Esta sería Guerra de Italia, victoria de Italia, triunfo de Italia. 15 de octubre. La decisión. El 15 de octubre, en reunión en Palazzo Venecia, Mussolini anunció su decisión. Invasión procedería. Badoglio argumentó contra ella una vez final. Mussolini lo interrumpió. Romperé espaldas de griegos, declaró. Reunión terminó. Decisión estaba tomada. Pero había una persona que Mussolini no consultó. Muy deliberadamente no consultó. Adolf Hitler. Esto fue calculado. Mussolini sabía que Hitler querría coordinar, planear, asegurar que invasión encajara en imagen estratégica más amplia de Alemania. Hitler incluso podría intentar disuadirlo o retrasarlo. Después de todo, Hitler había dejado claro que quería Balcanes mantenidos tranquilos por ahora. Balcanes estable y neutral significaba sin complicaciones, sin interferencia británica, sin distracciones de su invasión planeada de Unión Soviética. Mussolini no le importó. A Mussolini no le importó. Había pasado meses observando a Hitler conquistar mitad de Europa sin consulta. Ahora era turno de Italia. Presentaría a Hitler mismo tipo de fait accompli que Hitler le había presentado tantas veces. ¿Tropas alemanas en Rumania? Aquí están tropas italianas en Grecia. 22 de octubre. Carta de Hitler. El 22 de octubre, Hitler envió a Mussolini carta solicitando reunión. Quería discutir situación en Balcanes, coordinar sus políticas. Mussolini estuvo de acuerdo inmediatamente y sugirió reunirse en Florencia el 28 de octubre. Perfecto, pensó Mussolini. Para cuando Hitler llegara, tropas italianas ya estarían cruzando frontera griega. Hitler se enteraría de invasión y la encontraría. Ya en marcha, irreversible, exitosa. Esa mañana, 28 de octubre de 1940. Esa mañana, 28 de octubre de 1940, Mussolini estaba parado en Palazzo Pitti en Florencia, esperando que el tren de Hitler llegara. Prácticamente rebotaba de emoción. A 6:30 esa mañana, 140.000 tropas italianas habían cruzado desde Albania a Grecia. Invasión estaba en marcha. En cualquier momento ahora, Hitler llegaría, y Mussolini lo saludaría con noticias. Führer, estamos en marcha. Tropas italianas victoriosas están avanzando a Grecia mientras hablamos. Tren. Entró a estación de Florencia. Tren entró a estación de Florencia. Hitler descendió y Mussolini corrió adelante, radiante. Antes de que Hitler pudiera hablar, Mussolini anunció triunfantemente: «Führer, estamos en marcha». Al amanecer esta mañana, tropas italianas victoriosas cruzaron frontera a Grecia. Hitler se detuvo. Hitler se detuvo. Su rostro se puso rígido. Por largo momento no dijo nada. Solo miró fijamente a Mussolini con expresión entre furia e incredulidad. Luego, según múltiples testigos, Hitler se volvió a sus ayudantes y dijo con voz tensa de rabia controlada: «Esto es terrible. Esto es una catástrofe». Reunión que siguió fue tensa. Reunión que siguió fue tensa. Hitler mantuvo cortesía helada, pero presentes podían sentir su furia radiando bajo superficie. Preguntó sobre situación militar, preparativos italianos, objetivos estratégicos. Respuestas de Mussolini eran vagas, optimistas, llenas de fanfarronería sobre proeza militar italiana y debilidad de resistencia griega. Hitler sabía. Hitler sabía mejor. Había visto desempeño militar italiano en Francia.
Sabía que ejército griego, aunque pequeño, estaba curtido en batalla y luchando en terreno propio. Sabía que Balcanes eran montañosos, que invierno venía, que logística en Albania era pesadilla. Sobre todo, sabía que esta invasión desestabilizaría exacta región que había querido mantener tranquila. Daría a Gran Bretaña excusa para intervenir, incluso podría atraer Yugoslavia o Turquía. Pero, ¿invasión? ¿Ya estaba en marcha? Pero invasión ya estaba en marcha. Hitler no podía detenerla sin humillar públicamente a su socio del eje. Todo lo que podía hacer era sonreír con dientes apretados, desear éxito a Mussolini y regresar a Alemania para esperar desastre que sabía vendría. No tuvo que esperar mucho. Invasión italiana fue catástrofe desde día 1. Invasión italiana de Grecia fue catástrofe desde día 1. Plan había sido simple: atacar sur desde Albania, abrumar defensas fronterizas griegas, correr a Atenas antes de que griegos pudieran movilizarse. Generales italianos habían prometido que tomaría 2 semanas, quizás 3. En cambio, italianos chocaron directamente con línea Metaxas de ejército griego, serie de fortificaciones a lo largo de frontera. Tropas griegas, comandadas por general Alexandros Papagos e inspiradas por desafiante no de primer ministro Ioannis Metaxas a ultimátums italianos, lucharon con determinación feroz. Conocían cada sendero de montaña, cada posición defensiva. Habían pasado años preparándose para exactamente esta invasión. En días, avance italiano se había estancado. En 2 semanas se había revertido. Contraataques griegos comenzaron a empujar italianos hacia atrás, no solo deteniéndolos, sino conduciéndolos norte, de vuelta a Albania. Tropas italianas, muchas mal equipadas y entrenadas, comenzaron a rendirse en grandes números. Victoria rápida que Mussolini había prometido se convirtió en retirada humillante. Para mediados de noviembre, fuerzas griegas habían empujado 40 millas a Albania, capturando pueblos de Corse y Sarandé. Bajas italianas eran asombrosas. Miles muertos. Decenas de miles heridos o capturados. Divisiones enteras eran inefectivas en combate. Fuerza aérea italiana, que se suponía dominaría cielos, estaba siendo superada por fuerza aérea griega más pequeña pero más determinada. Clima empeoró. Todo clima empeoró todo. Invierno llegó temprano y duro a montañas albanesas. Tropas italianas, muchas del sur de Italia, nunca habían visto tal frío, carecían de equipo apropiado de invierno, refugio adecuado, suministros suficientes. Hombres se congelaron hasta morir en sus posiciones. Bajas por congelación rivalizaron bajas de combate. Líneas de suministro por montañas se volvieron casi imposibles de mantener. Mussolini observó con horror, mientras su prometida victoria rápida se volvía desastre sin paliativos. Despidió a general Visconti Prasca y lo reemplazó con general Ubaldo Sodu, que probó ser igualmente inefectivo. Vertió más tropas a Albania, eventualmente comprometiendo más de 500,000 de hombres a campaña que se suponía habría requerido solo pocas divisiones. Nada funcionó. Griegos siguieron avanzando. En Berlín, Hitler observó con furia fría. Cada informe de Grecia confirmó sus peores temores. Italianos no solo estaban fallando en conquistar Grecia, estaban siendo derrotados por nación fracción de su tamaño. Británicos, viendo oportunidad, habían enviado escuadrones RAF a Grecia. Estaban usando bases griegas para bombardear campos petroleros rumanos, exactos campos que Hitler acababa de asegurar. Peor, desastre italiano estaba exponiendo eje a ridículo. Periódicos alrededor del mundo se burlaban de pretensiones de Mussolini. Caricaturas mostraban soldados italianos huyendo de abuelas griegas. Mito de invencibilidad militar fascista, cuidadosamente cultivado por años de propaganda, estaba siendo destrozado en montañas albanesas. Ira de Hitler. No era solo personal.
ira de Hitler no era solo vergüenza personal. Fracaso italiano en Grecia tenía consecuencias estratégicas genuinas. Balcanes, que Hitler necesitaba mantener estables y neutrales, ahora eran zona de guerra. Gran Bretaña tenía punto de apoyo en Europa sureste, Yugoslavia, y Turquía observaban nerviosamente, reconsiderando sus posiciones. Más críticamente, desastre en Grecia estaba retrasando invasión planeada de Hitler de Unión Soviética, Operación Barbarroja, programada para mayo de 1941. Diciembre. Italianos. Intentaron de nuevo. En diciembre, italianos intentaron contraofensiva mayor, lanzando divisiones frescas a líneas griegas. Falló completamente. Fuerzas griegas no solo detuvieron ataques, sino reanudaron su propio avance. Para fin de año, Italia había sufrido más de 13.000 muertos y 60.000 heridos o desaparecidos. Griegos habían capturado cientos de tanques y piezas de artillería italianos. Era peor derrota militar italiana desde Caporetto en Primera Guerra Mundial. Mussolini. Estaba desesperado. Mussolini estaba desesperado. En privado se enfurecía y lloraba, en público mantenía fachada de confianza, pero todos podían ver tensión. Había querido probar valor de Italia a Hitler. En cambio, había probado debilidad de Italia. Había querido su propio triunfo. En cambio, había creado catástrofe que requeriría intervención alemana para resolver. Esa intervención llegó. Esa intervención llegó en forma de Operación Marita. En abril de 1941, Hitler finalmente ordenó a fuerzas alemanas rescatar a su aliado humillado. Más de 680.000 tropas alemanas, apoyadas por panzers y escuadrones Luftwaffe, invadieron Grecia desde Bulgaria. También invadieron Yugoslavia, que acababa de derrocar su gobierno pro-eje. Campaña alemana, campaña alemana. Fue todo lo que campaña italiana no fue. Veloz, coordinada, abrumadora, fuerzas alemanas. Aplastaron defensas yugoslavas y griegas. Alcanzaron Atenas en 3 semanas. Forzaron rendición griega. Para finales de abril, fuerzas británicas que habían desembarcado para apoyar Grecia fueron evacuadas en retirada desesperada. Para finales de mayo, paracaidistas alemanes incluso habían capturado Creta, completando conquista de Grecia. Pero victoria llegó a costo. Pero victoria llegó a costo que Hitler nunca olvidó. Operación Marita retrasó invasión de Unión Soviética por semanas cruciales, quizás meses. Historiadores todavía debaten si esas semanas perdidas hicieron diferencia entre fuerzas alemanas capturando Moscú antes de invierno o atascándose en nieve fuera de capital soviética. Lo que es cierto es que Hitler culpó a aventura griega de Mussolini por retraso. Relación. Nunca se recuperó. Relación entre dos dictadores nunca se recuperó completamente. Hitler siempre había visto a Mussolini con mezcla de admiración y condescendencia. Admiración por logros fascistas anteriores de Mussolini. Condescendencia por obvia debilidad militar de Italia. Después de Grecia, admiración se evaporó. Lo que quedó fue desprecio apenas oculto. En conversaciones privadas. En conversaciones privadas, Hitler comenzó a referirse a Italia como carga en lugar de aliado. Se quejó a sus generales de que Alemania habría estado mejor sin participación italiana en guerra. Cuando Italia necesitó ayuda alemana en norte de África, Hitler envió a Rommel y Afrika Korps, pero lo hizo a regañadientes, viéndolo como otra operación de limpieza hecha necesaria por incompetencia italiana. Mussolini. Nunca se recuperó. Mussolini, por su parte, nunca se recuperó completamente de humillación. Había querido probarse igual de Hitler. En cambio, se había probado dependiente de Hitler. Cada fracaso militar italiano subsecuente, y hubo muchos, reforzó dinámica establecida en Grecia. Italia se excedería, fallaría, y requeriría rescate alemán. Patrón se repitió. Patrón se repitió. En norte de África, fuerzas italianas fueron repetidamente derrotadas hasta que llegaron refuerzos alemanes. En Unión Soviética,
Tropas italianas en frente oriental se desempeñaron pobremente y sufrieron bajas catastróficas. En todas partes que fuerzas italianas y alemanas lucharon juntas, alemanes lideraban, italianos seguían, y todos sabían quién realmente estaba a cargo. Pero consecuencias se extendieron más allá. Pero consecuencias de invasión griega de Mussolini se extendieron más allá de relación Hitler-Mussolini. Campaña demostró a mundo que poder militar fascista era mayormente propaganda. Mostró que naciones pequeñas, luchando por su supervivencia, podían derrotar fuerzas supuestamente superiores. Resistencia griega inspiró otras naciones ocupadas y se convirtió en símbolo de desafío contra agresión del eje retraso a Operación Barbarroja. Retraso a Operación Barbarroja, causado en parte por necesidad de asegurar Balcanes después de desastre de Mussolini, pudo haber cambiado curso de guerra entera. Esas semanas perdidas en primavera 1941 significaron que fuerzas alemanas alcanzaron afueras de Moscú en diciembre, justo cuando invierno golpeó con fuerza total. Si inicio más temprano, habría permitido a Alemania capturar Moscú. Antes de invierno, permanece uno de grandes contrafactuales de historia. Pero Hitler mismo creía que retraso fue decisivo. Para Grecia, victoria sobre Italia fue breve pero gloriosa. País celebró día Oxi, día no, conmemorando rechazo de metaxas de ultimátums italianos. Fuerzas griegas se habían probado contra poder mayor. Pero celebración fue efímera. Invasión alemana que siguió fue devastadora. Grecia soportó ocupación brutal, resistencia y represalias. Victoria sobre Italia se convirtió en memoria orgullosa en historia mucho más larga y oscura. En ese tren a Florencia, cuando Hitler se enteró primero de invasión de Mussolini, la había llamado catástrofe. Tenía razón, pero no podía haber sabido cuán completamente correcto estaba. Invasión de Grecia se convirtió en desastre en cascada que debilitó eje, retrasó planes estratégicos alemanes, expuso debilidad militar italiana, envenenó relación entre dos poderes fascistas y posiblemente alteró resultado de guerra misma. Todo porque Mussolini quería su propio triunfo, quería probarse igual de Hitler, quería conquistar algo sin pedir permiso. Primero Hitler, nunca lo olvidó. Hitler nunca lo olvidó. En sus días finales en búnker de Berlín, en 1945, mientras Tercer Reich colapsaba a su alrededor, Hitler todavía se quejaba de aventura griega de Mussolini. Incluso al final, culpó ego e incompetencia de su aliado por ayudar a destruir todo lo que habían construido. Ese momento en tren, ese telegrama anunciando invasión, esa furia cuidadosamente controlada en Florencia, marcó comienzo de fin para Asociación del Eje. Mussolini había querido sorprender a Hitler con victoria. En cambio, lo había sorprendido con desastre que ayudaría a condenarlos a ambos. Griegos habían hecho algo notable. Griegos, luchando en sus montañas contra probabilidades imposibles, habían hecho algo notable. Habían derrotado poder mayor, habían expuesto debilidad detrás de fanfarronería fascista, habían forzado a Hitler a desviar recursos y retrasar planes. Habían mostrado a mundo que Eje podía ser vencido, y lo habían hecho porque Mussolini era demasiado orgulloso y demasiado celoso para levantar teléfono y llamar a Hitler antes de invadir. A veces, historia gira en cosas más extrañas. A veces curso de historia gira en cosas más extrañas. En ego, en celos. En necesidad desesperada de un dictador de probarse a otro. En telegrama entregado a tren en oscuridad alpina. En furia en ojos de hombre mientras se da cuenta de que su aliado acaba de cometer error catastrófico. Palabras de Hitler en Florencia. Palabras de Hitler en Florencia. Esto es una catástrofe. Fueron más proféticas de lo que alguien presente podría haber imaginado. Para Italia, para Alemania, para causa entera del Eje, invasión de Grecia de Mussolini fue de hecho catástrofe.
solo estaba tomando más tiempo desarrollarse de lo que Hitler se dio cuenta en ese primer momento de rabia. Führer había querido coordinar. Estrategia Führer había querido coordinar estrategia con su aliado. En cambio, había aprendido que su aliado ya había comenzado guerra sin él. Fue traición que Hitler nunca perdonó y Mussolini nunca superó. Al final, ambos hombres morirían ignominiosamente. Mussolini, fusilado por partisanos y colgado boca abajo en Milán. Hitler, suicidio en su búnker. Sus grandes sueños fascistas destrozados, pero había comenzado a desmoronarse antes de lo que mayoría de gente se da cuenta. Había comenzado a desmoronarse el 28 de octubre de 1940, cuando Mussolini intentó probarse igual de Hitler y en cambio se probó tonto. Cuando Hitler se enteró de noticias en ese tren a Florencia, y supo instantánea y ciertamente que su aliado acababa de cometer error terrible. Catástrofe había comenzado. Conclusión. Si esta historia de ego, traición y desastre estratégico te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que Hitler dijo cuando Mussolini invadió Grecia. Deja un comentario. ¿Fue invasión de Grecia de Mussolini momento en que Eje comenzó a perder guerra? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver, y te veremos en el próximo.